Me llamo Teresa Aguilar, tengo 52 años, nací en un pueblito de Puebla, y esta soy yo, una mujer común, sencilla, como tantas otras que han venido a los Estados Unidos buscando una vida mejor, o por lo menos un poquito de paz. Trabajo en la cocina de un restaurante mexicano aquí en Houston, Texas. Llevo ya casi 15 años metida entre cazuelas, comales y cuchillos. Cuando me pongo la filipina blanca y el mandil, muchos piensan que soy fuerte, que no me canso, que siempre ando sonriendo con los clientes que entran a pedirme tortillas recién hechas. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de esa sonrisa, de ese acento poblano que no se me quita, yo cargo con un secreto que se he intentado enterrar toda mi vida, un secreto que vine a ocultar a este país. Yo no soy una mujer diferente a las demás. Soy madre, soy hija, soy trabajadora, soy de esas que aprendieron a sobrevivir con lo que hay. En México dejé parte de mi vida, mis recuerdos, mis raíces. Mis 3 hijos crecieron allá en la casa que construimos con tanto sacrificio mi esposo y yo. Pero yo vine acá, cruzando la frontera con miedo y esperanza, diciéndome que todo era para darles un mejor futuro. Y aunque sí, en parte fue eso, en el fondo también hubo otra razón. Vine huyendo. Desde joven me acostumbré a callar, a no decir lo que me dolía, lo que me daba miedo. En mi casa no se hablaba de emociones, no se lloraba frente a los demás. Mi madre siempre decía, una mujer fuerte no se quiebra, Teresa. Te tragas las lágrimas y sigues. Y yo lo hice. Me tragué muchas lágrimas, me guardé muchas palabras, y entre todo eso me guardé también el secreto más grande de mi vida. Pero bueno, no quiero adelantarme todavía. Les digo quién soy. Soy la hija mayor de 5 hermanos. Desde niña aprendí a cocinar, a barrer, a cuidar a los más chicos mientras mis papás trabajaban en el campo. Tenía 14 años cuando dejé la secundaria porque ya no era necesario, según mi papá. ¿Para qué estudias más, Teresa? Tú ya sabes leer, escribir y hacer cuentas. Lo que tienes que aprender es a llevar una casa, porque de eso vas a vivir. Y aunque yo soñaba con ser maestra, con ponerme un vestido bonito y dar clases en una escuelita rural, me quedé con las ganas. Me casé a los 19 años con un hombre que era trabajador, sí, pero también duro, callado, de esos que piensan que el hombre manda y la mujer obedece. Y yo obedecí. Obedecí porque así me enseñaron, porque me daba miedo no hacerlo, porque yo misma pensaba que así era la vida. Con él tuve a mis 3 hijos, a quienes amo con todo mi ser. Ellos han sido mi motor, mi fuerza, mi razón para seguir. Pero lo que mis hijos no saben, lo que mi esposo nunca supo, es que antes de ellos, cuando yo era apenas una muchacha de 17 años, tuve otro hijo. Un hijo que nunca me dejaron criar. Ese es mi secreto. Y toda mi vida giró alrededor de ese silencio. Cuando crucé a Estados Unidos hace 15 años, yo me dije a mí misma que aquí nadie me conocía, que nadie iba a saberlo, que podía reinventarme y ser simplemente Teresa, la señora que hace las tortillas, la que trabaja duro, la que manda dinero a México. Y lo logré. Por un tiempo. Aquí la gente me conoce como una mujer trabajadora, seria, que no se mete en problemas. Tengo amigas, claro, pero no muchas. No soy de esas que andan contando todo. Soy más bien reservada, de las que sonríen y escuchan, pero que guardan mucho dentro. Mis compañeras de la cocina a veces me dicen, «Ay, Tere, usted siempre parece tranquila», como si nada le preocupara. Y yo nada más me río, porque si supieran todo lo que he callado. Yo sé que este canal se llama Ellas en el Norte,
y por eso me animé a contar mi historia aquí, porque sé que hay muchas mujeres como yo, que se vinieron con sueños y con culpas, con heridas que no se ven. Y quiero que escuchen mi voz, que sepan que no están solas, que todas cargamos con algo. Si me están escuchando, las invito a seguir este canal, porque aquí se cuentan las historias de nosotras, las que dejamos todo atrás para empezar de nuevo, las que vivimos entre dos tierras, entre dos lenguas, entre dos mundos. Historias que no siempre son fáciles, pero que son reales, de carne y hueso. Yo nunca pensé que mi secreto iba a alcanzarme hasta acá. Nunca. Pensé que podía guardarlo para siempre. Pero un día, sin esperarlo, me topé de frente con aquello que más temía, y fue como si mi mundo se rompiera en 1000 pedazos. No se imaginan el miedo que sentí, la vergüenza, el temblor en las manos, en la voz, esa sensación de que todo lo que eres, todo lo que construiste, se desmorona en un segundo. Y lo peor fue pensar en las caras de mis hijos, en la posibilidad de que me miraran diferente, de que me juzgaran, de que me dejaran de querer. Porque ese siempre fue mi mayor temor, perder el amor de ellos. No quiero adelantarme más. Lo que les voy a contar no es fácil ni bonito. Es la verdad de una mujer que se equivocó, que tuvo miedo, que cayó demasiado tiempo, pero también es la verdad de una mujer que aprendió que los secretos pesan más que las culpas y que la vida siempre encuentra la manera de ponerte frente a lo que quieres esconder. Así que aquí estoy. Soy Teresa Aguilar, tengo 52 años, soy poblana, soy madre, soy cocinera en Houston y soy también una mujer que vino a este país a ocultar un secreto. Un secreto que al final fue descubierto por aquel a quien más temía. Si estás escuchando mi historia, te invito a que sigas este canal, porque aquí compartimos relatos de mujeres como yo, que han amado, que han sufrido, que han tenido que callar. Y me encantaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me escuchas, o si alguna vez también has guardado un secreto tan grande que te pesaba en el alma. Cuando cierro los ojos y me dejo llevar por los recuerdos, siempre vuelvo a la misma imagen, la cocina de mi madre en Puebla. Esa cocina humilde, con piso de tierra apisonada, paredes llenas de humo porque no teníamos campana ni nada de eso, solo un fogón de leña que ardía casi todo el día. Ahí crecí yo, entre cazuelas negras de tanto usarlas y el olor a maíz recién nixtamalizado que se metía hasta en la ropa. Me acuerdo clarito de una tarde de verano, tendría yo como 12 o 13 años. El sol pegaba fuerte afuera, pero adentro la casa se sentía fresca porque las paredes eran gruesas. Mi mamá estaba de pie frente al metate, moliendo chiles secos con ajo y sal, preparando un adobo que después usaría para el pollo. Yo estaba junto a ella, sentada en un banquito bajito, desgranando mazorcas con las manos. Mis dedos se cansaban, pero me gustaba ayudarla porque en esos momentos ella me hablaba bajito, como si confiarme sus secretos de mujer. Mira, Teresa, la vida de una mujer no es fácil, pero si sabes cocinar nunca te va a faltar quien te quiera cerca, me dijo ese día, mientras su brazo se movía con fuerza sobre la piedra. Yo la miraba, con ese respeto y esa admiración que una niña le tiene a su madre. Para mí ella era invencible, aunque ahora sé que también cargaba sus propios miedos. Pero en ese momento, mientras el humo del chile me hacía lagrimear los ojos, yo sentía que ella tenía todas las respuestas. El olor de ese adobo todavía lo traigo conmigo. Y no solo el olor, sino el sonido de la leña tronando, el golpeteo del metate, el canto de los gallos afuera.
Esos sonidos eran mi infancia. A veces, cuando aquí en Houston me toca preparar mole en el restaurante, cierro los ojos y es como si la viera de nuevo. La diferencia es que ahora todo es distinto. Aquí no hay metate, hay licuadoras industriales que hacen en segundos lo que antes llevaba horas. Aquí no hay humo de leña, hay extractores ruidosos. Y aquí no está mi madre, ni su voz, ni sus manos llenas de callos pero tan firmes. La nostalgia me golpea en esos momentos, porque cocinar ya no es lo mismo. Antes, en Puebla, cocinar era un acto de amor. Era preparar la comida para mi papá que venía cansado del campo, para mis hermanos que corrían descalzos por el patio, para mis abuelos que se sentaban en la mesa a esperar su plato caliente. Había risas, había regaños, había compañía. En cambio, aquí en Houston, cocino para desconocidos. Hago platos que se sirven en mesas donde yo nunca me siento. Escucho risas que no son las de mi familia. Y cuando regreso a mi departamento, cansada, abro el refrigerador y muchas veces solo hay un pedazo de pan o una sopa instantánea. Nadie me espera, nadie me pregunta, ¿ya comiste, Teresa? Esa soledad duele. Por eso me aferro tanto a mis recuerdos, porque en ellos todavía existe la voz de mi madre, las manos pequeñas de mis hermanos robándome los granos de elote, el olor a pan recién salido del horno de barro. Esos recuerdos me sostienen, aunque también me duelen. Hay un recuerdo muy particular que nunca olvido. Era el día de mi cumpleaños número 15. No hubo fiesta porque en mi casa no había dinero para eso. Pero mi mamá me despertó temprano y me dijo: «Hoy no vas a hacer nada, Teresa. Hoy yo te voy a consentir». Me preparó chocolate caliente con canela y unas gorditas de nata que me sabían a gloria. Y aunque yo veía que sus ojos estaban cansados, que su cuerpo estaba agotado de tanto trabajar, ese día me hizo sentir la niña más querida del mundo. Eso es lo que extraño, sentirme querida sin condiciones, sin juicios, sin secretos de por medio, porque después, cuando crecí, la vida me llevó por caminos que ya no fueron tan limpios, tan inocentes. Tomé decisiones de las que me arrepentí, callé cosas que nunca debí callar, y aunque cocino los mismos guisos, ya no saben igual, porque sé que dentro de mí hay un vacío que no logro llenar. Cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que hice fue buscar trabajo en una cocina. Era lo único que sabía hacer bien. Y sí, me contrataron rápido. Pero desde el primer día me di cuenta de que no era lo mismo. Aquí la cocina es velocidad, es orden, es producción. No es el calor del fogón ni la paciencia de moler a mano. Aquí la gente no se sienta a platicar mientras espera la comida. Aquí todo es rápido. Entran, comen, pagan y se van. Y yo ahí, detrás de todo, invisible. Muchas veces me he sorprendido a mí misma preparando salsas y tarareando canciones viejas que mi mamá ponía en la radio. Canciones de Pedro Infante, de Chabela Vargas. Y es en esos momentos cuando siento que regreso un poquito a Puebla. Pero luego una voz me despierta. Teresa, rápido con esa orden. Y me doy cuenta de que ya no soy la niña que desgranaba mazorcas al lado de su madre. Soy una mujer de 52 años, sola en otro país, con un secreto que me quema por dentro. A veces pienso que si pudiera volver atrás, a ese día de mis 15 años, cuando mi madre me dijo que me iba a consentir, le contaría todo. Le diría lo que pasó un año después, cuando me embaracé siendo apenas una jovencita y tuve que dar en adopción a mi hijo. Tal vez ella me habría abrazado, tal vez me habría dicho que no estaba sola, pero me dio tanto miedo, tanta vergüenza, que preferí callar, y ese silencio se convirtió en mi rutina, en mi manera de vivir,
cocinar se volvió mi refugio. Era la única forma en que podía sentir que todavía estaba cerca de mi madre, de mis raíces, pero también se volvió una especie de castigo, porque cada vez que huelo el adobo, cada vez que hiervo los chiles, me acuerdo de quién era yo antes de cargar con ese peso. La cocina de mi madre era luz, amor, compañía. La cocina de aquí es trabajo, cansancio, soledad. Y a veces pienso que toda mi vida ha sido así, un contraste entre lo que pude haber sido y lo que soy ahora, entre la niña inocente que soñaba con ser maestra y la mujer que terminó escondiendo un secreto en tierras ajenas. Por eso, cuando me siento a recordar esa escena en la cocina de Puebla, no solo me lleno de nostalgia, también me lleno de tristeza, porque sé que nunca volverá, que lo único que me queda es la memoria, y a veces la memoria duele más que el presente. Conocí a Rogelio, mi esposo, cuando tenía 19 años. Era primo de una amiga y me lo presentaron en una fiesta patronal del pueblo. Él no era un hombre guapo, pero tenía una seriedad que imponía respeto. Tenía 26 años, trabajaba en la construcción y todo mundo decía que era muy responsable, que no andaba de vago como otros muchachos. Yo, la verdad, no estaba pensando en casarme tan pronto, pero en mi casa, ya con 19 años, empezaban a decir que se me estaba yendo el tren. Así que, cuando Rogelio me pidió que fuera su novia, acepté más por costumbre que por amor. A los 3 meses ya estábamos casados. Nuestra vida de recién casados fue simple. Una casita de adobe, un catre, una estufa de gas que casi no usábamos porque yo prefería cocinar con leña. Y aunque al principio había momentos de ternura, pronto me di cuenta de que Rogelio no era un hombre de palabras. No decía te quiero, no preguntaba cómo me sentía. Solo llegaba cansado, se sentaba a comer y después de un rato se dormía. Yo me acostumbré a ese silencio. Aprendí a medirlo por sus gestos. Si llegaba frunciendo el ceño, mejor no decía nada. Si me hablaba bajito, era porque estaba cansado. Si levantaba la voz, era porque algo le había salido mal en el trabajo. Y así, entre silencios y pocas caricias, llegaron mis hijos. Mi primer hijo, Javier, nació cuando yo tenía 20 años. Lo tuve en un hospital chiquito del pueblo. Cuando lo vi por primera vez me temblaron las manos de la emoción. Pensé, este niño viene a salvarme. Y de alguna forma así fue, porque desde que nació mi vida tuvo un rumbo distinto. Después vino Laura, mi hija, 2 años más tarde, y luego Martín, que llegó cuando yo tenía 25. Con ellos 3, mi casa se llenó de risas, de llantos, de voces chiquitas llamándome mamá. Y yo me aferré a ellos como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Pero detrás de esa vida aparentemente normal, yo seguía cargando mi secreto. Ese hijo que tuve a los 17, ese bebé que nunca conoció mis brazos, que fue entregado en adopción en silencio, como si nunca hubiera existido. Nadie lo sabía, ni Rogelio, ni mis papás, ni mis hermanos. Era como si yo hubiera borrado ese capítulo de mi vida, pero dentro de mí la herida estaba abierta. Cada vez que cargaba a mis hijos pensaba en él. Cada vez que los veía dormir, me preguntaba si él también dormía así, si alguien le cantaba canciones, si alguien lo cuidaba cuando se enfermaba, y ese pensamiento me perseguía como una sombra. Había noches en que Rogelio roncaba profundamente a mi lado y yo me quedaba despierta mirando el techo, con lágrimas que nunca dejaba salir del todo. Me preguntaba si algún día tendría que confesarlo, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si Rogelio me dejaba? ¿Y si mis hijos me despreciaban? ¿Y si mi madre me juzgaba? Era más fácil callar. Así viví muchos años,
siendo madre, esposa, mujer trabajadora, pero también siendo prisionera de mi propio secreto. La rutina era pesada, pero a mí me gustaba sentirme ocupada. Me levantaba antes de que amaneciera, molía el nixtamal, preparaba tortillas, le daba de desayunar a los niños y luego los llevaba a la escuela. Después me iba al mercado a vender quesadillas, sopes, lo que se podía. En la tarde recogía a los niños, les ayudaba con la tarea y al caer la noche tenía que tener lista la cena para Rogelio. Él nunca se interesó mucho por lo que yo sentía. A veces me decía que me veía cansada, pero hasta ahí. Su manera de querer era traer dinero a la casa, y yo aprendí a conformarme con eso. Pasaron los años, mis hijos fueron creciendo. Javier, el mayor, siempre fue estudioso, callado, como su papá. Laura, en cambio, salió más como yo, parlanchina, sentimental, soñadora, y Martín, el más chico, era mi sombra, siempre pegado a mis faldas, siempre buscando mis brazos. Yo vivía para ellos. Todo lo que hacía era para darles una vida mejor que la mía, pero dentro de mí había una voz que no me dejaba en paz. Tienes otro hijo, Teresa, tienes otro hijo en algún lugar del mundo. Y fue esa voz, esa culpa constante la que me empujó a tomar la decisión de irme a Estados Unidos. Cuando Javier cumplió 15 años, yo ya había escuchado 1000 historias de mujeres del pueblo que se habían ido al norte y mandaban dólares a sus familias. Una de mis vecinas, la Chayo, me decía: allá se trabaja duro, Tere, pero ganas bien. Con un año que te vayas, regresas con dinero para poner negocio. Y esa idea empezó a rondarme. Yo le dije a Rogelio que quería irme. Él se enojó, me dijo que para qué, que con lo que él ganaba bastaba. Pero yo sabía que no era cierto. Apenas nos alcanzaba para la comida, los útiles escolares, la ropa usada que comprábamos en el tianguis. Yo soñaba con que mis hijos pudieran estudiar más, que no tuvieran que dejar la escuela como yo, pero, en el fondo, no era solo eso, también quería escapar. Quería dejar atrás ese peso, ese recuerdo que me asfixiaba. Me convencí a mí misma de que, si empezaba de nuevo en otro país, tal vez podría olvidar. Después de muchas discusiones, Rogelio aceptó, aunque a regañadientes. Me dijo: haz lo que quieras, Teresa, pero acuérdate de que tu lugar está aquí. Yo lo miré a los ojos y le respondí: mi lugar está donde pueda darle más a mis hijos. Y así empezó mi travesía. Cruzar la frontera fue lo más duro que he vivido. El miedo de morir en el desierto, el cansancio de caminar de noche, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Pero lo logré. Llegué a Houston con la promesa de un trabajo en una cocina, y desde entonces me quedé aquí. Al principio lloraba todas las noches, extrañaba a mis hijos, me dolía el alma pensar en ellos, pero también me repetía: lo estás haciendo por ellos, Teresa, esto tiene sentido. Y en cierta forma sí lo tuvo. Con lo que ganaba, podía mandar dinero para que estudiaran, para que tuvieran ropa nueva, para arreglar la casa, pero lo que nunca logré fue callar del todo la voz de mi secreto. Aunque estuviera a miles de kilómetros, aunque mis hijos crecieran sin sospechar nada, dentro de mí seguía latiendo la culpa de haber dejado a mi primer hijo en el pasado. Y lo más irónico es que, aunque vine huyendo de ese recuerdo, fue aquí, en Estados Unidos, donde la vida me lo puso de frente otra vez. Yo siempre pensé que mi secreto iba a morir conmigo, que nadie, absolutamente nadie, iba a descubrirlo. Habían pasado más de 30 años desde que aquel bebé nació y desapareció de mi vida, y aunque cada día lo recordaba, me convencí de que nadie jamás iba a juntar las piezas. Pero me equivoqué.
El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Era un jueves. Yo estaba trabajando en el restaurante. Desde temprano sentía el cuerpo cansado. Me dolía la espalda de tanto estar de pie, pero no le di importancia. Al mediodía me empezó a faltar el aire. Sentía que el corazón me latía rápido, como si algo no estuviera bien. Mis compañeras me dijeron: «Tere, siéntese tantito, está muy pálida». Yo me resistí, porque una está acostumbrada a trabajar aunque le duela el cuerpo. Pero de repente me vino un mareo tan fuerte que tuve que recargarme en la pared. El dueño del restaurante, preocupado, llamó a una ambulancia. Me llevaron al hospital. Ahí me atendieron, me pusieron oxígeno y me dijeron que todo estaba bajo control, que había sido una especie de crisis por cansancio y presión alta. Yo respiré hondo, aliviada, pensando que solo había sido un susto. Pero lo que pasó después fue lo que me cambió la vida. En la sala de emergencias, mientras esperaba los resultados de los análisis, entró un joven médico. Tendría unos 30 y pico de años, moreno, alto, con unos ojos oscuros que al mirarme me provocaron un escalofrío extraño. No sé cómo explicarlo, era como si esos ojos me fueran familiares. Él se presentó muy educado. «Señora Teresa Aguilar, soy el doctor Alejandro Morales, voy a revisarla». Cuando dijo su nombre, sentí que el mundo me daba vueltas. Alejandro. Ese era el nombre que yo había querido ponerle a mi hijo cuando nació, aunque nunca pude llamarlo así. Fue como si una campana sonara dentro de mi cabeza. El doctor empezó a hacerme preguntas sobre mi salud, mis antecedentes médicos, mi familia. Yo trataba de responder con calma, pero mi voz temblaba. Y entonces, cuando me miró otra vez directo a los ojos, vi algo en su expresión, una duda, una curiosidad, como si él también sintiera algo extraño al verme. Me dijo en inglés, porque seguramente pensaba que yo no entendía bien: «¿Usted es de Puebla, México?». Me quedé helada. Apenas pude asentir con la cabeza. «Sí, de Puebla». Él sonrió apenas, como conteniendo una emoción, y me dijo: «Mi madre adoptiva es de ahí. Siempre me habló de Puebla. Yo nací en México, pero me trajeron a Estados Unidos cuando era muy pequeño». El corazón se me subió a la garganta. Sentí que me iba a desmayar. Él siguió hablando, sin saber lo que me estaba provocando. «Toda mi vida me dijeron que fui adoptado. No tengo muchos datos. Solo sé que nací en 1988, en un hospital pequeño de Puebla. Mi madre biológica era muy joven. Nunca supe más». Yo lo escuchaba con los ojos clavados en sus labios, sin poder reaccionar. 1988, Puebla. Madre joven. Cada palabra era como un golpe en el pecho. Ese era mi hijo, el hijo que había dado en adopción. Ahí estaba, frente a mí, vestido de médico, con la voz segura de un hombre que había hecho su vida, que había tenido oportunidades que yo no pude darle, y sin saber que yo, la mujer temblorosa en la camilla, era la madre que lo había traído al mundo. Mis manos empezaron a sudar. Me mordí los labios para no llorar. Y entonces él me preguntó algo que me atravesó como un cuchillo. «¿Usted conoció a alguien que entregara un bebé en adopción en esos años? Siempre he querido saber algo, aunque sea un detalle, un nombre, lo que sea». No pude responder. No me salían las palabras. Lo único que hice fue bajar la mirada, porque sentía que si lo veía de frente iba a desbordarme en lágrimas. Él notó mi reacción y con voz suave me dijo: «Perdón, no quiero incomodarla. Es que a veces me da esperanza pensar que alguien, en algún rincón, pueda darme una pista». Yo asentí en silencio, fingiendo que no sabía nada, que solo era una coincidencia, pero por dentro me estaba rompiendo.
Cuando salió de la sala me quedé sola, con un nudo en el estómago que no me dejó respirar. Ahí entendí que mi secreto ya no estaba tan enterrado como yo creía. La vida, Dios, el destino, no sé quién. Había decidido ponerlo frente a mí de la manera más cruel y más inevitable. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, sus ojos parecidos a los míos, su forma de hablar. Pensaba, ¿será posible que sea él? ¿Será que después de tantos años nos volvimos a encontrar? Y en el fondo, yo lo sabía. Era él. El niño que había dejado ir, ahora era un hombre. Y estaba aquí, en el mismo país, en el mismo hospital, frente a mí. El miedo me paralizó. ¿Qué ibas a hacer ahora? ¿Confesarle? ¿Callar para siempre? ¿Cómo iba a explicarles a mis otros hijos que tenían un hermano mayor? ¿Cómo iba a decirle a Rogelio que yo había ocultado algo tan grande toda mi vida? Me temblaban las manos solo de pensarlo. Ese fue el día en que mi mundo se quebró, porque el secreto que había guardado tantos años salió a la superficie, aunque todavía nadie lo sabía. Pero yo ya no podía esconderme más. Su mirada me había desnudado. Su presencia había abierto la herida. Ese fue el momento en que entendí que el pasado siempre regresa, y que, por más que uno cruce fronteras, el corazón nunca deja de recordar lo que intentamos enterrar. Cuando salí del hospital ese día, mis pasos eran torpes, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Caminaba por el pasillo con la bolsa apretada contra el pecho, con los papeles médicos en la mano, pero sin leer nada. No veía a la gente que pasaba, no escuchaba las voces en inglés alrededor. Todo lo que podía escuchar era mi propio corazón, latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse. Ya en la calle, el aire me golpeó en la cara y fue como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Me temblaban las piernas. No sabía si quería llorar, gritar o correr. Solo quería desaparecer. Ese joven doctor, Alejandro, no podía sacármelo de la cabeza. Su voz, sus ojos, la manera en que me miró como buscando algo. Era mi hijo, lo sabía en lo más profundo de mi alma. Y sin embargo, mi boca no pudo pronunciar ni una sola palabra. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me dejé caer en la cama y rompí en llanto. Lloré como no lo hacía desde hacía años. No un llanto tranquilo, no. Era un llanto desgarrador, con la cara hundida en la almohada, mordiendo las sábanas para que los vecinos no me escucharan. Me decía a mí misma, ¿por qué, Teresa? ¿Por qué callaste tanto tiempo? ¿Por qué dejaste que la vida se encargara de ponértelo enfrente así, de golpe? Tenía miedo. Miedo de mirarlo otra vez y que me preguntara directamente si yo era su madre. Miedo de que descubriera la verdad y me odiara por haberlo abandonado. Miedo de que mis hijos en México se enteraran y me juzgaran. Miedo de perderlo todo. Y junto al miedo, la culpa. Esa culpa que me ha acompañado desde los 17 años, pero que ese día se volvió insoportable. Yo recordaba cada detalle. El hospitalito en Puebla, las manos frías de la enfermera que me arrebató a mi bebé sin dejarme verlo más de unos segundos, la mirada severa de mi madre diciéndome que era lo mejor. Y ahora, tantos años después, ese bebé estaba ahí, con nombre, con voz, con vida, y yo no sabía cómo acercarme. Pasaron días en que no pude concentrarme en nada. En el restaurante, mientras hacía tortillas o preparaba guisos, mis manos se movían por costumbre, pero mi mente estaba perdida. Mis compañeras me preguntaban si estaba enferma, porque me veían ida, distraída. Yo solo respondía, es que ando cansada. Pero la verdad era que dentro de mí había un huracán. Me sentía enojada conmigo misma por haber callado,
por no haber tenido el valor de luchar en aquel entonces para quedarme con mi hijo, por haber permitido que el miedo y la vergüenza me ganaran, porque ahora, después de tantos años, era más difícil que nunca. También me sentía enojada con mi madre, sí, con ella, aunque ya había muerto hacía tiempo, porque fue ella quien más me presionó para que lo entregara, quien me dijo que nadie iba a querer casarse con una mujer manchada con un hijo en brazos, y yo, tonta, le creí, obedecí, como siempre, y ese error me marcó para toda la vida. Pero lo peor era el enojo conmigo misma, por no haberle dicho nada a Rogelio, por no haber confiado en mis propios hijos. ¿Y si algún día se enteraban por otro lado? ¿Y si Alejandro buscaba su origen y encontraba mi nombre? ¿Qué iba a pasar entonces? Había noches en que me quedaba sentada en la oscuridad mirando el techo y me venían escenas a la cabeza. Imaginaba que Alejandro me señalaba con el dedo y me decía, «Me abandonaste». Imaginaba a Javier, Laura y Martín gritándome, «¡Nos mentiste!». Imaginaba a Rogelio cerrando la puerta de la casa en Puebla y diciéndome que ya no era bienvenida. Esa era mi tortura. No necesitaba que nadie me juzgara, porque yo ya me estaba castigando sola. Un domingo decidí caminar hasta una iglesia cercana, aunque no soy muy devota. Me senté en la última banca, mirando el altar vacío, y por primera vez en mucho tiempo le hablé a Dios. No le pedí nada, solo le dije entre sollozos, «¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué lo pusiste frente a mí cuando ya no tengo fuerzas para cargar con esto?». Las lágrimas me corrían por las mejillas y sentí que mi corazón se partía en dos, porque al mismo tiempo que tenía miedo de que se supiera la verdad, también sentía un deseo inmenso de abrazarlo, de decirle que era mi hijo, de pedirle perdón. Era una contradicción terrible. Quería confesar, pero también quería seguir escondida. Los días pasaban y cada vez que volvía al hospital para mis revisiones, lo buscaba con la mirada, y cuando lo veía, me invadía una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque era un hombre exitoso, porque se veía seguro, porque había tenido oportunidades que yo nunca pude darle, y dolor porque yo no había sido parte de esa vida, porque él no sabía que yo era su madre. Una tarde, cuando me entregó unos resultados, me dijo, «Señor Aguilar, ¿sabe? Usted me recuerda mucho a alguien, pero no sé a quién». Yo sonreí débilmente y respondí, «Será pura coincidencia, doctor». Pero por dentro estaba hecha pedazos, porque claro que le recordaba a alguien, a sí mismo, a la mujer que lo parió, a mí. Esa noche casi me volví loca. Caminar por mi departamento, dar vueltas sin rumbo, hablar sola. Me preguntaba, ¿y si le digo la verdad? ¿Y si le confieso que soy su madre? Pero luego el miedo me detenía. ¿Y si me rechazaba? ¿Y si me decía que ya tenía una madre, que yo no tenía derecho de buscarlo? Ese fue el inicio de un tormento que me persiguió día y noche. Un torbellino de emociones, miedo, culpa, amor, deseo de confesar, terror a perderlo todo. Me di cuenta de que ya no podía seguir igual, que aunque intentara negarlo, ese encuentro me había cambiado para siempre. Y aunque tratara de esconderlo, mis ojos, mis manos, mi voz, todo me delataba. Ese fue mi verdadero colapso, darme cuenta de que ya no tenía control sobre mi secreto, que aunque no lo dijera, el destino ya había empezado a hablar por mí. Después de aquel día en el hospital, mi vida ya no volvió a ser la misma. Aunque por fuera parecía seguir igual, levantándome temprano, trabajando en la cocina, mandando dinero a México, por dentro todo había cambiado. La presencia de Alejandro, mi hijo perdido, me perseguía en cada esquina.
Lo soñaba en las noches, lo recordaba en las mañanas, lo buscaba en la calle aunque sabía que no iba a encontrarlo ahí. Me obsesioné con sus gestos, con su voz, con los detalles de su vida que iba descubriendo poco a poco cuando lo veía en el hospital. Y ese torbellino empezó a afectarme en todo. En el trabajo ya no rendía igual. Me distraía, me equivocaba con las órdenes, me olvidaba de poner ingredientes. Una vez hasta dejé quemar un sartén con aceite y casi provoco un accidente. El dueño del restaurante me llamó la atención. «Tere, ¿qué le pasa? Usted siempre es la más confiable. ¿Está enferma?» Yo solo bajé la cabeza y le dije que andaba cansada. ¿Cómo podía explicarle que lo que tenía no era cansancio, sino un secreto atravesado en el pecho? Mis compañeras también empezaron a notar el cambio. Una de ellas, Carmen, me dijo: «Usted antes siempre sonreía, Tere. Ahora se ve como si trajera el alma partida». Y tenía razón, así me sentía, partida. Pero lo peor vino cuando mis hijos en México empezaron a notarlo también. Yo hablaba con ellos cada domingo por videollamada. Siempre trataba de sonreír, de preguntarles cómo estaban, de mostrarme fuerte. Pero una madre siempre se delata en los ojos, en la voz. Un día, mi hija Laura me dijo: «Mamá, ¿qué tiene? La veo rara. ¿Está enferma o qué pasa?» Yo le respondí rápido: «No, hija, solo es el cansancio del trabajo». Pero ella insistió: «No me mienta, mamá. Usted nunca me engaña. Se nota que algo trae en el corazón». Y yo tragué saliva, contuve las lágrimas y cambié de tema. No pude decirle la verdad. No pude. Después de colgar, me quedé sola frente a la pantalla apagada de la computadora, llorando como niña. Porque tenía razón, traía algo en el corazón, algo tan grande que no me dejaba vivir en paz. Los días pasaron y yo empecé a enfermarme de verdad. No de un mal físico, sino de tristeza. Perdí el apetito, bajé de peso, mis compañeras me decían que estaba chupada, que parecía que la vida se me estaba escapando. Y entonces llegó el golpe que más me dolió. Alejandro empezó a sospechar. No sé si fueron mis miradas, mis silencios, mis nervios, pero un día, mientras revisaba mis papeles médicos, me dijo con voz suave: «Señora Aguilar, ¿usted tiene hijos?» Sentí que el aire me faltaba. Sí, 3, en México», le respondí con un hilo de voz. Él asintió, como pensativo, y luego me dijo: «¿Nunca tuvo otro antes de ellos?» Mis manos empezaron a sudar. Me mordí los labios. No supe qué contestar. Solo bajé la mirada. Él no insistió más. Pero esa pregunta me persiguió como un eco interminable. Era como si ya lo supiera, como si mi silencio lo confirmara. Después de eso, empecé a tener miedo de hablar con mis propios hijos. Cada vez que me llamaban, me temblaba la voz. Sentía que en cualquier momento alguien me iba a descubrir, que la verdad iba a explotar. Un domingo, sin poder más, le conté un pedacito de la verdad a Laura. Le dije: «Hija, hay algo que nunca te he dicho, algo que hice cuando era muy joven». Ella se quedó callada, esperando. Yo quería seguir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Y en lugar de confesar, terminé diciendo: «Solo quiero que sepas que los amo, que ustedes son lo más grande de mi vida». «Dizun», ella me respondió con ternura. «Lo sé, mamá, siempre lo hemos sabido». Colgué y me sentí la peor cobarde del mundo, porque ni siquiera fui capaz de decirle la verdad completa. Con Rogelio tampoco pude. Cada vez que hablábamos por teléfono, me limitaba a escuchar sus quejas de salud, su cansancio, sus problemas con la casa. No tuve el valor de romper su mundo con mi confesión. Y entonces me fui aislando más. Dejé de salir con mis amigas, dejé de reír, dejé de cantar mientras cocinaba.
Pasaba los días en automático, como un fantasma. Un día, Carmen me encontró llorando en la bodega del restaurante. Me abrazó fuerte y me dijo: «Tere, no sé qué trae, pero no lo cargue sola. Se va a enfermar más». Esa frase me atravesó. No lo cargue sola. Pero yo llevaba cargándolo toda la vida. Las consecuencias de mi silencio eran claras. Había perdido la paz. Me estaba alejando de mis hijos. Estaba dejando que la culpa me consumiera. Y lo peor era que Alejandro estaba ahí, tan cerca, y yo no era capaz de abrazarlo, de decirle: «Hijo, aquí estoy, perdóname». Las noches eran interminables. Me levantaba de la cama, caminaba por el departamento, me miraba en el espejo y apenas me reconocía. Me decía a mí misma: «¿Vale la pena seguir callando? ¿No es peor esta vida de sombra que enfrentar el dolor de la verdad?». Pero el miedo seguía siendo más fuerte, hasta que un día me topé con Alejandro de nuevo en el pasillo del hospital. Me sonrió con esa sonrisa tímida y me dijo: «¿Sabe, señor Aguilar? Siempre he soñado con encontrar a mi madre biológica, no para reclamarle, sino para mirarla a los ojos y decirle que estoy bien». Yo lo miré y sentí que el alma se me quebraba, porque ahí estaba él, dándome en bandeja la oportunidad de confesar, y yo, una vez más, callé. Solo pude responder: «Ojalá algún día la encuentre». Y me fui con lágrimas en los ojos, sabiendo que esa mentira me estaba matando. Pasaron semanas en las que viví atrapada en un tormento constante. El miedo me hacía callar, pero el amor que sentía me empujaba a hablar. Era como estar entre dos paredes que se cerraban poco a poco, sin dejarme espacio para respirar. Yo sabía que no podía seguir así, escondiéndome. Mi cuerpo lo resentía, mi alma lo gritaba. Y un día la vida decidió que ya no podía huir más. Fue una tarde de viernes. Había ido al hospital para una cita de rutina. Cuando llegué, me dijeron que el doctor que me atendía no estaba disponible y que otro me vería. Pero justo cuando me levanté para irme, lo vi. Alejandro, caminando por el pasillo con su bata blanca, con esa seriedad tan suya. Nuestros ojos se encontraron y fue como si el mundo se detuviera. Él sonrió y me saludó con la mano, acercándose. Yo sentí que las piernas me temblaban, que el corazón me quería estallar en el pecho. «Señor Aguilar, qué gusto verla de nuevo», me dijo con amabilidad. Yo apenas pude responder con un murmullo: «Hola, doctor». Él me miró unos segundos en silencio, como si dudara, como si buscara algo en mi rostro. Y entonces, sin rodeos, me preguntó: «¿Usted sabe algo de mi madre biológica?». Fue como si me dieran un golpe en el estómago. Mis labios se movieron, pero no salía la voz. «¿Por qué lo pregunta?», alcancé a decir con la garganta seca. Él suspiró. «Porque cada vez que hablo con usted siento, no sé cómo explicarlo, una conexión rara, como si la conociera de antes, y porque me recuerda mucho a mí. No quiero incomodarla, pero necesito saber». Yo no aguanté más. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin control. Bajé la mirada temblando y con un hilo de voz le dije: «Alejandro, yo soy tu madre». El silencio que siguió fue eterno. Sentí que el mundo se me venía encima, que el aire se me escapaba. Me atreví a levantar los ojos y vi su cara. Estaba impactado, con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. ¿Qué dijo?», susurró, como si no pudiera creerlo. Las lágrimas me nublaban la vista, pero logré repetir: «Soy yo, hijo. Yo te traje al mundo. Fui yo quien te dio en adopción, y lo he cargado en el alma todos estos años». Me cubrí el rostro con las manos, avergonzada, rota. Sentí que me iba a desmayar, pero entonces sucedió algo que nunca imaginé. Alejandro se acercó y me abrazó.
Me abrazó fuerte como si supiera que era el único gesto que podía salvarme de mí misma. Yo lloré en sus hombros, temblando, pidiéndole perdón una y otra vez. Perdóname, hijo, perdóname. Yo era una niña, no supe qué hacer, me obligaron, pero nunca dejé de pensarte, nunca dejé de amarte. Él también lloraba, aunque trataba de contenerse. Me susurró al oído. Yo siempre soñé con este momento, siempre quise mirarte a los ojos y saber quién eras. No sabes lo mucho que significa esto para mí. Sentí que un peso inmenso se me caía del pecho. Era como si después de tantos años pudiera respirar de verdad. Nos sentamos en una banca del hospital y hablamos por horas. Yo le conté todo, cómo había quedado embarazada de adolescente, cómo mi madre me presionó para darlo en adopción, cómo me había sentido rota desde entonces. Le confesé que había tenido miedo toda mi vida, que me había callado incluso con mis otros hijos, que había venido a Estados Unidos creyendo que podía enterrar el pasado. Él me escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo: «Mamá, no me juzgues mal. Yo no vengo a reclamarte nada. Yo tuve una familia adoptiva que me dio cariño, que me apoyó, y gracias a eso pude estudiar, pude ser médico, pero siempre me faltaba algo. Siempre sentí ese vacío de no saber quién era mi madre, y ahora que sé que eres tú, ahora entiendo tantas cosas». Yo no podía creer lo que escuchaba. Lo había imaginado tantas veces odiándome, rechazándome, gritándome, pero ahí estaba, frente a mí, dándome un regalo que nunca pensé merecer: su perdón. Claro, no fue fácil de un día para otro. Después de ese encuentro vinieron muchas conversaciones, muchas lágrimas, muchas dudas. Alejandro tenía preguntas difíciles. Quería saber por qué no lo busqué antes, por qué nunca le hablé a sus padres adoptivos, por qué me quedé en silencio tantos años. Y yo no siempre tenía respuestas claras. Lo único que podía decirle era la verdad, que había tenido miedo, que me sentía culpable, que no sabía cómo hacerlo. Y él, aunque dolido, trataba de comprender. Poco a poco, fuimos construyendo algo nuevo. Nos llamábamos por teléfono, nos veíamos a escondidas en cafeterías, caminábamos juntos por el parque. A veces no hablábamos mucho, solo nos mirábamos, como reconociéndonos después de tanto tiempo. Y en esos momentos yo me decía a mí misma: esto es un milagro. Aunque la vida me arrebató los años de su infancia, me está dando la oportunidad de conocerlo ahora. La parte más difícil fue pensar en mis otros hijos. ¿Cómo decirles? ¿Cómo confesarles que tenían un hermano mayor? Alejandro me decía que no me presionara, que lo importante era que yo ya había dado el primer paso, pero yo sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Lo que sí cambió de inmediato fue mi corazón. Sentí que algo dentro de mí se cerraba, que la herida que había sangrado tantos años empezaba a cicatrizar. No porque todo estuviera perfecto, no porque de pronto ya no doliera, sino porque al fin había dejado de esconderme. Ese fue mi desfecho: encontrarme con mi hijo y darme cuenta de que, aunque el pasado no se puede borrar, el amor puede abrir caminos donde parecía no haber ninguno. Y también aprendí algo muy grande: que el perdón no siempre viene de afuera. Alejandro me perdonó, sí, pero yo tuve que aprender a perdonarme a mí misma, a mirar a la Teresa de 17 años y decirle: te equivocaste, sí, pero hiciste lo que pudiste. Y aunque cargaste con el silencio tantos años, sigues aquí, sigues de pie, sigues amando. Ese fue mi verdadero cierre: no perfecto, no limpio, no fácil, pero real. Cuando pienso en todo lo que he vivido, siento que mi vida se puede resumir en una sola palabra: silencio.
Silencio cuando era niña y no podía decir lo que sentía. Silencio cuando entregué a mi hijo y me tragué el dolor para que nadie lo supiera. Silencio cuando emigré a Estados Unidos con la excusa de trabajar, pero en realidad huyendo de mí misma. Y ahora entiendo que ese silencio fue mi cárcel durante más de 30 años. Pero también aprendí que, por más que quieras callar, la verdad siempre encuentra su camino. A veces llega de golpe, como me pasó en el hospital, a veces en un recuerdo que no te suelta, en una mirada que te delata, en un hijo que regresa sin que lo busques. Hoy, después de todo, no soy la misma Teresa que llegó a Houston hace 15 años con miedo, con vergüenza y con un secreto clavado en el alma. No, hoy soy otra. Sigo teniendo cicatrices, sigo teniendo culpas, pero también tengo algo que antes no tenía: paz. Porque descubrí que la paz no se encuentra en huir ni en esconderse, sino en atreverse a decir la verdad. Yo pasé más de media vida temiéndole al rechazo, temiendo que mis hijos me dejaran de querer si sabían de Alejandro, temiendo que Rogelio me odiara, temiendo que los demás me señalaran. Pero cuando finalmente me atreví a abrir la boca y decir yo soy tu madre, fue como si me arrancaran una piedra enorme que llevaba en el pecho. ¿Duelen las consecuencias? Sí, claro, no todo fue bonito ni fácil. Alejandro tuvo que procesar muchas cosas, mis hijos todavía no saben toda la verdad, y sé que llegará el día en que tendré que mirarlos a los ojos y confesar. Pero aún con ese miedo, me siento más libre que nunca. Y en medio de todo ese dolor, encontré algo que nunca imaginé: el perdón de mi hijo, que en lugar de reprocharme me abrazó, el perdón de Dios, que me mostró que los caminos torcidos también pueden llevar a encuentros milagrosos, y, lo más difícil, mi propio perdón. Porque toda mi vida me castigaba en silencio, y ahora aprendí que si sigo azotándome, nunca voy a poder vivir de verdad. Por eso quiero dejarte una lección, mujer que me escuchas. Si tú también estás cargando con un secreto, con una culpa, con un dolor que escondes por miedo a ser juzgada, no esperes tanto como yo. No permitas que el silencio te robe la alegría de vivir. Yo sé que no es fácil. Sé que a veces parece que callar es más sencillo que enfrentar la tormenta. Pero el silencio es como un veneno que poco a poco te mata por dentro. Te arranca las sonrisas, te roba el sueño, te hace sentirte invisible. Y créeme, vivir con miedo no es vivir. Yo tardé más de 30 años en atreverme a hablar. Y aunque me duele haber perdido tanto tiempo, agradezco que la vida me diera la oportunidad de reencontrar a mi hijo, porque eso me enseñó que nunca es tarde, nunca. No importa si tienes 50, 60 o 70 años. No importa si ya crees que tu historia está escrita. Siempre hay un espacio para sanar, para reconciliarte, para empezar de nuevo. Yo no sé qué pasará mañana. No sé cómo reaccionarán mis otros hijos cuando les diga la verdad. No sé qué dirá Rogelio, si algún día lo sabe. Pero sí sé algo: ya no soy esclava del miedo, y eso, para mí, ya es un milagro. Quiero cerrar mi relato hablándote directo. Mujer que estás al otro lado de la pantalla. Tal vez tú también emigraste y dejaste atrás cosas que nadie conoce. Tal vez tú también sonríes en tu trabajo mientras por dentro cargas con culpas o dolores. Tal vez sientes que nadie te entiende, que nadie sabe todo lo que has pasado. Yo quiero decirte que te entiendo, que aquí, en este canal, no estás sola, que nuestras historias son diferentes, pero el dolor de callar es el mismo, y también la esperanza de sanar. Si algo aprendí es que abrir el corazón puede salvarte. Aunque duela, aunque dé miedo, aunque te tiemble la voz, decir tu verdad te libera. Por eso hoy,
con toda la humildad del mundo, te invito a que no calles más. Busca a alguien en quien confíes, habla, comparte. No tienes que cargar sola. Yo me tardé décadas en aprenderlo y no quiero que tú pases lo mismo. Y si este relato te tocó el corazón, si te viste un poquito reflejada en mi historia, te pido que me lo digas en los comentarios. Cuéntame desde dónde me escuchas o si alguna vez tuviste que guardar un secreto que te pesaba en el alma. Quiero leerte, quiero sentirte cerquita, porque sé que aunque estemos lejos, compartimos más de lo que pensamos. Y claro, te invito a que sigas este canal, Ellas en el Norte, porque aquí vas a encontrar más historias como la mía. Historias de mujeres valientes, mujeres de carne y hueso que lloran, que aman, que sufren, que sueñan. Mujeres que tal vez no aparecen en los periódicos ni en la televisión, pero que llevan en su corazón batallas enormes. Yo soy Teresa Aguilar. Tengo 52 años. Soy poblana. Soy madre de 4 hijos. 3 que crecieron conmigo y uno que la vida me regresó cuando menos lo esperaba. Y si algo quiero que quede de mí después de todo esto, es una sola frase. Los secretos pesan más en silencio que cuando se dicen en voz alta. Gracias por escucharme.